Mis hermanos, vamos a estar buscando diferentes pasajes en la Escritura para que tenga su Biblia, por favor, siempre a mano, desde la cual nosotros nos edificamos y revisamos si lo que se está diciendo acá es lo que es, ¿verdad? Así que por eso es muy importante venir a edificarnos con la Escritura. Pedro inicia, vamos a recordar su carta, segunda de Pedro, expresando el gozo que siente por quienes han recibido, como él mismo, una fe salvadora. ¿Fundamentada en quién? En la persona y obra de Jesucristo, ¿verdad? Leemos 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los apóstoles, formados por Jesucristo, alcanzan una fe, se aclara por medio de la doctrina de Cristo mismo y su testimonio, y luego ellos alcanzan la fe a través de este ministerio apostólico, no de manera exclusiva, pero sí vamos a ver que es fundamental. El fundamento apostólico va a descansar sobre dos grandes columnas. Fueron formados por Cristo mismo, viendo sus obras, siendo enseñados por Cristo. Por eso son apóstoles de Jesucristo. Veámoslo en 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Una particularidad exclusiva de los apóstoles. Luego, los apóstoles fueron capacitados en el Espíritu para entender a Cristo como el cumplimiento de toda profecía. Es decir, Cristo vino a cumplir la profecía y el ministerio apostólico viene a ser guiado en el Espíritu para que interprete a la luz de Cristo todas las profecías que de Cristo hablaba el Antiguo Testamento. Todo ha sido cumplido en Cristo. No esperamos ningún cumplimiento profético porque Cristo es la consumación de la profecía. Por eso es que Pedro escribe en versículo 20, en 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que el ministerio apostólico viene luego en su ministerio como tal de enseñanza de Jesucristo, que es lo que vemos a partir de Hechos, a ver a Cristo como el cumplimiento de las profecías, hablado en Joel, en Isaías, en Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a Juan, capítulo 16, por favor. Vamos a ir a varios pasajes de la Escritura para poder reforzar lo que estamos hablando. Vean ustedes qué maravilla cómo el Señor está aquí refiriéndose a los apóstoles. Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 12, por favor. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, se refiere a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quedémonos ahí en Juan un momentito para fundamentar este principio. Los apóstoles transmiten a la iglesia el cumplimiento de la profecía en Cristo mediante la edificación, la exhortación y la consolación. Hemos dicho que los apóstoles interpretan toda profecía en Cristo. ¿Cómo la transmiten? ¿Cómo transmiten esa profecía cumplida? A través de la edificación, exhortación y consolación para la iglesia. Guiados a toda verdad no es una experiencia cristiana, no es una promesa para nosotros como creyentes, es una capacitación apostólica para que ellos, guiados a toda verdad que escribieron acerca de Jesucristo, sea transmitido para nosotros una palabra de Dios en verdad. Esta capacitación fue por amor a la iglesia, porque va a decir el Señor Jesucristo de los apóstoles, guiados a toda verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, ustedes y yo, en mí, ¿por medio de quién? Por la palabra de ellos, del ministerio apostólico, fundamento de la iglesia, Cristo como piedra angular. Y la iglesia se fundamenta en el ministerio apostólico. De nuevo,
que fueron guiados inclusive para interpretar una profecía que los mismos profetas muchas veces no sabían cómo se iba a cumplir lo que estaban diciendo. Por eso estamos hablando de un ministerio en el Espíritu realmente poderoso, por la obra de Jesucristo, no por ellos mismos. ¿Por qué? Porque para validar este ministerio, Dios permitió milagros y señales maravillosas por medio de los apóstoles. Porque si a nosotros nos parece sorprendente este ministerio apostólico, imagínense en un pueblo donde el profeta era la figura. Entonces, va a decir Pablo, las marcas distintivas, y lo he subrayado acá, de un apóstol, porque hoy digamos, personas un poco complicadas que se autonombran con estas capacidades, ¿verdad? Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Entonces Dios permite señales maravillosas entre los apóstoles para que fueran validados por el mensaje que estaban transmitiendo, por la interpretación de la profecía que estaban dando. Guiados a toda verdad, mis hermanos, no significa que los apóstoles no se equivocaron en su vida personal. Porque si recordamos en Gálatas 2:11, Pablo le va a decir a Pedro, estás muy equivocado en lo que estás haciendo. Porque recordemos que Pedro, cuando venían los de Jerusalén, entonces dejaba de tener comunión con los gentiles, y cuando ya se iban los de Jerusalén, empezaba a convivir con los gentiles. Pablo dice, estás muy equivocado con lo que estás haciendo. Entonces, guiados a toda verdad, significa que lo que enseñaron y escribieron acerca de Cristo es, mis hermanos, y estamos hablando del Nuevo Testamento, por si lo queremos ver así, es verdadero, autoritativo y normativo, sin error alguno. Desde el fundamento apostólico, la iglesia es capacitada para su misión. Vamos a Primera de Tesalonicenses para fundamentar esto. Primera de Tesalonicenses. Se está presentando acá. Desde el fundamento apostólico, la iglesia es capacitada para su misión. El Señor envía, y envió en Mateo 28 a sus apóstoles. Y luego, desde el fundamento apostólico, los apóstoles o la iglesia envía a los diferentes discípulos. Vean 1 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Dice, está hablando Pablo, refiriéndose a los de Tesalónica. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí está el punto en el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y atención acá, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, si nosotros como iglesia transmitimos la esperanza del Evangelio desde el fundamento apostólico, estamos extendiendo ese ministerio al mundo. En apóstoles que evidentemente ya no están, pero están presentes en su palabra. Bien, vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Muchos hoy, mis hermanos, son enviados a predicar un falso evangelio. ¿Por qué? Por autonombrados apóstoles. Bien, fundamentados en falsas visiones, fundamentados en falsos mensajes recibidos, en falsos dogmas. Vamos a 2 Corintios 11:13, por favor. Nos devolvemos un poco. 2 Corintios 11:13. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, a la par de una misión fiel al ministerio apostólico, Satanás utiliza la estrategia de una misión tergiversada desde falsos apóstoles, con falsas visiones, con falsos mensajes, etcétera, 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 como pululan a través de la historia. Y donde hoy, lastimosamente, se sigue dando, inclusive desde el concepto de sucesión apostólica, esto es una falsedad porque se instalan dogmas que confunden el evangelio puro de Jesucristo.
a través del ministerio apostólico. Dijo Jesucristo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero es que si lo dijeran, que se vayan al manicomio solos. El problema es lo que sigue después, y a muchos se engañarán. Ese es el punto. Jesús no se limita, mis hermanos, acá, a falsos mesías visibles. El anticristo no siempre niega a Cristo abiertamente. De hecho, es la estrategia, sino que lo vuelve insuficiente. La estrategia del falso evangelio es volver insuficiente a Cristo. Presentar a Cristo, pero volverlo insuficiente. ¿En qué sentido? Cristo más una autoridad adicional que redefine su doctrina. Cristo como Salvador más méritos humanos. Cristo más identidad o prácticas judías necesarias hoy para agradar a Dios. Entonces se presenta a Cristo otra vez, pero el engaño es muy sutil. De hecho, en Pedro vamos a volver a leer, meten encubiertamente herejías, ¿ven? Encubiertamente. Entonces ustedes han visto estos charlatanes, porque así les va a llamar Pablo, de estos santeros y demás, que uno dice, pues viene, están hablando de Dios y de Cristo, etc. Unos charlatanes, ¿ves?, que están utilizando, blasfemando el nombre de Cristo para poder atraer confianza y seguridad en las personas ingenuas. De hecho, ustedes recordarán en Hechos 16, 18, cuando una persona con espíritu de adivinación empezó a seguir a Pablo y a Silas. Y ella decía constantemente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo reprendió ese espíritu, mis hermanos, aunque dijo algo objetivamente cierto, porque la luz del Evangelio no puede mezclarse con oscuridad. Jesús mandaba a callar los demonios que decían, ese es el Hijo de Dios. Los reprendía, los mandaba a callar, porque el Evangelio nunca se mezcla con oscuridad, nunca. Entonces, vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 1. Y vamos aquí a ver algo importante. Leo de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Y ahora, digamos, la continuación de ese falso profeta, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y otra vez la estrategia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra herejía, mis hermanos acá, significa elegir una opinión contraria a la usualmente recibida. Repito, herejía significa recibir, asimilar, una opinión contraria a la usualmente recibida. Es decir, Pedro está diciendo como herejía, recibir un mensaje evangélico contrario justamente al apóstol de Jesucristo. Y Pablo luchaba muchas veces para validar su ministerio apostólico. Entonces, la herejía, Pedro la está señalando como esa advertencia de personas que se dejan engañar por falsos maestros. Pero ¿cuál es la base, mis hermanos, del engaño? Contraponer el ministerio apostólico con lo que decían estos falsos apóstoles. Por eso es que en esta parte estoy reforzando la importancia en el plan de salvación del ministerio apostólico. Antes estos falsos maestros, superapóstoles, que Pablo le llama en 2 Corintios 11:5, antes de estos falsos apóstoles, ¿qué pasaba en Hechos 2:42? Y vamos ahí, por favor, Hechos 2:42. Lo que estoy tratando de señalar acá es qué pasaba antes de que se introdujeran estos falsos maestros. ¿Qué pasaba con esa iglesia? Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Llegamos a esta relación de nuevo.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué resultado daba esto? Comunión unos con otros, representado en el partimiento del pan y en las oraciones. Para definir un falso maestro, mis hermanos, se ha escrito esto. Un falso maestro no se define solo por errar, sino por aferrarse al error. No solo lo sostiene el error, sino que lo usa como amenaza espiritual, implantando miedo, confundiendo la conciencia y manipulando a sus oyentes para mantener control sobre ellos. Apolo necesitó corrección, lo recordamos, ¿no? Pero no se endureció. Eso está escrito en Hechos 18, 24 y 26. El siervo fiel ama ser corregido en la verdad, pero el falso maestro prefiere aferrarse a su codicia. Y he terminado con esta palabra codicia porque vamos a enlazarla con la segunda parte, que va a estar realmente muy interesante porque vamos a ver dos puntos. Vamos a segunda de Pedro para ir terminando esta primera parte. En la segunda parte, a partir del versículo 2 y 3, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, vamos a ver dos puntos importantes acá. Uno de ellos es que los falsos maestros hoy encubiertamente empiezan a implantar miedo por ser codiciosos en las ovejas a las que tienen en cargo. Y vamos a ver cómo, va a estar muy interesante, una forma de implantar miedo, y espero que se entienda bien en la segunda parte, es a través de la imposición del diezmo. Digo imposición del diezmo. Va a estar realmente muy importante que nos preparemos para esta segunda parte. Luego en la segunda parte también voy a tocar un punto, porque en el versículo 1 hay algo muy interesante. Vean ustedes casi al final y dice acerca de los falsos maestros: y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que los rescató. Entonces son dos puntos muy importantes que vamos a centrarnos en la segunda parte. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces, segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos compartiendo acerca de 3 versículos. Por favor, con la escritura, porque vamos a estar viendo un tema realmente muy importante de poder entender desde la escritura. Como les decía, en la primera parte hay 2 puntos en estos 3 versículos que quiero enfatizar, que sea bendición para nuestras vidas. En 2.1 dice que un falso profeta, un falso maestro, niega al Señor, vean ustedes, que lo rescató. Esta palabra rescató es la palabra agorazo, que no significa salvación o regeneración individual. Ya voy a explicar por qué es importante esto. Sino que Dios adquirió, rescató, adquirió para sí mismo un pueblo donde su verdad es conocida y revelada. Después de esta nota, comentamos: desde este ambiente redentor, sus miembros no quedan automáticamente salvados, pero sí verdaderamente confrontados con la verdad revelada y por ello responsables de responder con fe y arrepentimiento para participar de la salvación eterna en Cristo. El Señor rescató a un pueblo, a Israel. Lo rescató porque es fiel al pacto con Abraham. La descendencia de Abraham, Jacob y posterior, es el pueblo de Israel. Y lo rescata de esa esclavitud. Ahora, ese es el sentido de la palabra. Lo rescata. No significa que al rescatarlo, podemos utilizar la palabra lo salvó, bien, salvó al pueblo. No significa que hay una salvación como nosotros la entendemos, una salvación, digamos, eterna, sino que hay un rescate. Con ese rescate se crea en ese pueblo específico, apartado de todos los demás, un marco, un ambiente, una relación tal donde Dios se revela, donde Dios se muestra, donde Dios da su voluntad, y en este ambiente es invitado todas las personas en este pueblo, ahora sí, a responder para salvación. ¿Por qué digo esto? Porque llamémoslo así, en un marco agorazo, por ponerle una frase, hay que el intérprete lo entienda bien,
En la palabra, en un ambiente agorazo, se da también en las iglesias locales. Aquí nosotros estamos en un ambiente donde la palabra de Dios es expuesta, donde hay comunión, donde hay predicación, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que todos aquellos que están en ambientes donde se predica la palabra son salvos, sino solo aquellos que responden a esa invitación que se da en este ambiente y no se da al frente, por ejemplo, no se da en el supermercado. Entonces, este es un ambiente agorazo, por ponerle una palabra. Cuando estos falsos maestros salen de la iglesia, ¿qué pasa? Salen de aquel pueblo que Dios rescató, donde estos falsos maestros tuvieron, como parte de los recursos, la oportunidad de la relación con los apóstoles, de escuchar sus testimonios, de escuchar al Cristo vivo que vieron, y aún así negaron a ese Cristo. Entonces, no es que fueron rescatados en el sentido de que fueron salvos y que luego negaron, en este contexto, ¿verdad? Fiel a la Escritura, sino que estos falsos maestros estuvieron frente a privilegios que, por ejemplo, no tuvieron otros pueblos de alrededor, y aún así rechazaron ese ambiente redentor. Entonces, vean ustedes 2, 21 y 22, la advertencia de Pedro sobre este entendimiento, que negaron aquel que Cristo rescató. Entonces ya entendemos el punto. Negaron aquel ambiente centrado en Cristo que tenía todo lo suficiente para que ellos respondieran para salvación. Y en 2, 21, 22 dice el 21. Vean ustedes qué fuerte. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Llamémoslo así, ambiente agorazo. Mejor les hubiera sido no conocer nada, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Qué fuerte, pero es una advertencia amorosa, todavía para buscar respuesta para salvación. Así que volvamos a leer el 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vean que formaban parte de un pueblo donde la manifestación del Espíritu estaba vigente, a diferencia de otros muchos pueblos. Pero ¿qué sucede? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahí está el punto. Negarán al Señor que les, llamémoslo así, estoy tratando de buscar la mejor palabra, que los, por gracia, los colocó en un ambiente con todas las propiedades, milagros, señales, el Espíritu con sabiduría, interpretando a los profetas a través del ministerio apostólico, para que pudieran ser cortejados en amor. Y aún así, mejor les hubiera sido no conocer esto, porque conociendo esto rechazaron. De ahí que es posible entonces que personas en iglesias locales pasen muchos años en ambientes agorazo, inventando la palabra, y que luego uno dice, ¿pero qué pasó? Porque fueron rescatados por el Señor. Es decir, estuvieron en un ambiente donde se dieron todas las condiciones, pero nunca llegaron a una convicción, ahora sí individual, de su corazón delante del Señor. Entonces se escudan dentro de unos ambientes comunitarios, y cuidado, inclusive desde el servicio, desde estudios, desde lo que sea. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Porque se puede servir, se puede estudiar, etcétera, pero necesitamos frutos de arrepentimiento. Por eso es tan importante predicar la figura del Señor como Salvador y como Señor. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué impulsaba a estos falsos maestros?
que aún en ese ambiente negaron al Señor que los rescató. Dice el versículo 3, y por avaricia o codicia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. La codicia es decir, conquistar seguidores por el interés en los bienes que estos tengan. Por ejemplo, el interés por el dinero que los seguidores tengan, por las posesiones, por la conciencia de los seguidores, por el tiempo de los seguidores a su favor. Estos son señas de falsos maestros. Pablo escribió, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Vean, nosotros, Ministerio Apostólico, sabiendo que Dios nos observa. Esto me lleva al segundo punto, la imposición, énfasis en imposición del diezmo a la iglesia desde el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el diezmo formaba parte del orden del Antiguo Pacto dado a Israel como nación. Permítanme desarrollar bien el punto. Bien, no era dinero el diezmo, ahora vamos a verlo con la Escritura, sino la 10ª parte de la producción agrícola y ganadera que las personas con sus tierras podían producir. El diezmo era literalmente el 10%, pero de cosechas y de ganado. Ahora, ¿para qué era el diezmo inclusive en el Antiguo Testamento? Atención acá. Para que con esas cosechas las familias fueran a Jerusalén a comerlas delante del Señor. Repito el punto. El diezmo era de las cosechas que tenían en el año, separaban el 10% de ganado y cosecha. ¿Qué hacían con esto? Con esto era para consumo de las mismas personas, de la misma familia. Esto durante 2 años, vamos a llamarle los años ordinarios. En el tercer año, esas familias, llevando ese 10%, lo entregaban en un alfolí, que era como decir un almacén, un granero, donde entregaban todos esos productos, ahora sí, para el consumo exclusivo del levita, los que servían en el templo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían tierra. Cuando fueron repartidas las tierras en las tribus, los levitas servían exclusivamente al templo, no tenían una tierra para estar sembrando, para estar cosechando, para consumir. Entonces, cada 3 años, esas familias llevaban el 10% exclusivo, ya no lo consumían en Israel, sino que lo ofrecían. Tanto también para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Cada 3 años. Luego volvía el ciclo. 2 años de diezmo, ¿para qué? Consumo de la familia. Y tercer año para ofrecer otra vez a los levitas, huérfanos, extranjeros y viudas, etc. Para que la tierra descansara al 7º año. Y vamos a ver con la Escritura qué maravilla cómo, a pesar del descanso de la tierra donde no se permitía ese proceso de estar sembrando, el Señor prometía que en el año 6 iba a haber tanta abundancia que se iba entonces a almacenar lo suficiente en ese año en que no se trabajaba la tierra. ¡Qué maravilla el equilibrio! Y vamos a ver por qué. Vamos, por favor, a Deuteronomio 14, 22, 26. Muchas veces es importante hablar de temas que tenemos duda, pero vean, vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Deuteronomio 14, versículo 22. Se resume básicamente lo que estamos hablando. Indefectiblemente, es decir, sí o sí, y eso es importante, por lo que vamos a hablar ahorita. ¿Era una obligación o no? Sí, era una obligación. Fuera la persona generosa o no, le gustara eso o no, le gustara dar el diezmo a los levitas o no, era ley. Y eso es importante para lo que vamos a decir en el Antiguo Pacto. No importa si el corazón era generoso o no, era obligación. Ya está. Ley para Israel. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué?
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, si yo producía un montón ese año y tenía un 10% gigantesco y decía, pero ¿cómo hago esto para llevarlo hasta Jerusalén? Se me permitía vender todo eso, dinero, pero con ese dinero yo llegaba a Jerusalén y compraba todo lo necesario para hacer un banquetazo con la familia. Y allí también se compartía, por supuesto. Bien, pero repito, el año 3 exclusivamente se hacía todo esto, no para consumo de la familia, sino para dar. Pero ¿cuál era el objetivo? Para que la familia reconociera que todo lo que nosotros tenemos en la tierra, Señor, viene de ti. Y comemos agradecidos en familia lo que nos has bendecido, Señor. Ese es el propósito del Antiguo Testamento del diezmo, para que nos quede bíblicamente bien claro. Ahora, vean ustedes versículos 28 y 29. A fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, cada 3, ¿verdad? Y lo guardarás en tus ciudades, o sea, en el alfolí, en los almacenes de las ciudades, del templo. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. De hecho, los levitas recibían todo esto, y los levitas diezmaban, o sea, recibían el diezmo, y el diezmo del diezmo era lo que entregaban a los sacerdotes. En el tiempo de Jesús era al revés, los sacerdotes recibían todo, y ellos repartían a los levitas. O sea, se corrompió eso, por cierto. Vamos a Levítico 25, y vamos al versículo 20, por favor. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Porque el Señor mandó a que reposara la tierra. He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Cómo el Señor protege, verdad? En ese sentido. Me encantó esto, ¿no? Entonces, el punto es, el diezmo fue ley, sí o sí, para sostener el culto levítico en el templo. Formar en Israel una conciencia de dependencia y gratitud a Él, y cuidar, muy importante, la justicia social dentro del pueblo del pacto. El nuevo pacto, mis hermanos, nunca establece para la iglesia la ley de dar el 10% como condición de bendición. Ni mucho menos no darle es robarle a Dios. Vamos a Malaquías, usted llega a Mateo, se devuelve un poquitito y ya va a estar en Malaquías. Se va por Apocalipsis, se pasó. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12. Ese es como a veces el versículo lema, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué hablamos de los falsos maestros? Implantar miedo, implantar control, implantar manipulación. Dice, ¿robará, versículo 8, el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, antiguo pacto, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Mis hermanos, era porque en ese contexto se había descuidado toda esta justicia social, el reconocimiento de quién da la bendición, todo se había perdido en los tiempos de Malaquías. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Vean que todo está relacionado con las cosechas, ¿bien? La bendición. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, vamos a 2 de Corintios 9:5. 2 de Corintios 9:5, por favor. Una lectura realmente muy importante. 2 de Corintios 9:5 en adelante. El contexto es que estaban recogiendo justamente una ofrenda. Estaban recogiendo una ofrenda. Bien, en los versículos anteriores. Dice Pablo: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Me detengo acá un momento. La ley en el antiguo pacto obligaba a dar el diezmo, fuera la persona generosa o no lo fuera. Pero en el nuevo pacto, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha habilitado? ¿Qué se promete que se va a habilitar en Ezequiel? Nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. La ley no importaba si el corazón fuera nuevo o no. Era ley, era obligación. Con el nuevo pacto, el Señor nos lleva a un dar más profundo. Porque yo puedo tener una estructura del 10% y mi corazón puede estar muy lejos del Señor. Entonces, el dar en el Nuevo Testamento es un dar desde una obra del corazón, no desde un cálculo matemático, donde después yo me siento bien. Esa es la obra del nuevo pacto en nuestros corazones, que todavía es un dar mejor, como vamos a verlo en estos minutos que nos quedan. Entonces, queda claro, por favor, que en el nuevo pacto significa les daré, pero vean que es una promesa, les daré, futura, ¿no? ¿Cumplida en quién? En Cristo. La ley, mis hermanos, y aquí está el punto interesante, la ley del dar y de sostener la obra de Dios está vigente, porque la ley no ha cambiado, pero ha tenido una mayor plenitud, que es lo que Jesús explicaba. Jesús no vino a abolir la ley, sino que darle su cumplimiento. ¿Desde qué cumplimiento cumplimos la ley? Desde el amor. Pero vean que Dios primero habilita y luego pide. Primero somos habilitados para que usted y yo vivamos la ley en amor, no en una regla pesada que no importa mi corazón, que no tenga amor. Si la cumplo, yo aparento que tengo generosidad. Jesús no vino a abolir la ley, Mateo 5:17, sino a capacitar nuestro corazón para cumplirla verdaderamente, según la profecía de Ezequiel 36:26. De hecho, Pablo dice en Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos en 2 de Corintios, ¿verdad? Vamos a capítulo 9, vamos a versículos 6 y 7. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y aquí les pido atención porque es muy importante esto. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Atención acá. Esto, de una manera equivocada, se ha presentado como que yo doy 5 y recibo 10, materialmente hablando. Como estamos hablando del corazón, de hecho que Pablo luego va a decir, miren, no son tanto las ofrendas que me importan de ustedes, sino el corazón de ustedes, el corazón de dar. ¿Qué significa? La promesa es que el corazón fue capacitado, pero usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestro corazón.
tenemos que seguir sembrando en nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Pero ¿en qué? No en lo material, en nuestro corazón. El Señor nos ha transformado nuestro corazón, pero tenemos que vigilar nuestro corazón. Entonces, conforme nosotros damos, ya no de una estructura específica, que no tengo que vigilar mi corazón, tengo que vigilar las matemáticas. Cuando yo doy en ese aspecto, yo estoy sembrando para mi corazón y estoy sembrando y estoy cosechando más. Pero ¿qué siembro en mi corazón? El amor de dar. Conforme más crece el amor de dar, más cosecho el dar. Para abundar, como termina el versículo 8, en toda buena obra. Entonces no es una transacción económica, algo que yo digo, caramba, me queda tanto en la cuenta, la que voy a dar tanto, y como utilizo este versículo para decir, doy tanto y se me devuelve tanto. Es un negociazo. Habla del corazón, porque ustedes y yo tenemos que crecer en amor, aun cuando el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que cuidar nuestro corazón, y una manera de cuidar nuestro corazón es dando. Ya hemos sido habilitados para eso, para dar en amor. Entonces, ¿cómo vigilamos nuestro corazón? ¿Qué surge de nuestro corazón cuando damos, mis hermanos? Hablo de mí y de todos. ¿Qué surge cuando damos? Tristeza, sospecha, desconfianza, angustia. Eso que surge en el dar es lo que nosotros le entregamos al Señor para seguir sembrando en nuestro corazón, colaborando para sembrar. Es decir, le entregamos al Señor, Señor, cada vez que ofrendo, entonces yo siento una angustia terrible, una desconfianza en mis provisiones. Esto que surge del dar, lo entrego al Señor. Y así usted y yo colaboramos con nuestro corazón en esta dinámica del dar. Y si sembramos 5 en esa dinámica, cosechamos 10, ahora sí. Ahí sí se ajusta el texto. Pero no es de la manipulación, ¿verdad? Que muchas veces se predica en el decir, si usted no da el 10%, usted le está robando a Dios. Es que todavía estamos en un proceso todavía más profundo, que es de la ley del amor. Vamos a terminar con Filipenses 4, 15 y 17. Nada más menciono esto, por si toman nota. En 2 Corintios 9, 6, 8 hay una promesa de Dios, pero no es para enriquecer al dador, ojo, sino capacitarlo para seguir haciendo el bien. O sea, la bendición cuando nosotros damos no es para que tengamos más, sino para que seamos más capacitados para seguir dando más. Esa es la fórmula del Señor en nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice, aún en la pobreza, muchos creyentes estaban deseando participar de la obra de sostenimiento del reino de Dios. Estaban deseando. No era porque daban y entonces recibían materialmente, es porque su corazón dando querían dar más. Sembraban y cosechaban. ¿Qué? Amor por dar. Versículo 15 de Filipenses 4. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Yo puedo diezmar y ese diezmo no puede ser acepto delante del Señor. Porque el Señor quiere mi corazón, quiere el dar por amor. Esto no excluye, entonces, el sostenimiento hoy de la obra. No es para decir, no hay diezmo, por tanto, listo, que la obra a ver cómo hace. Somos llamados a sostener la obra del Señor, ahora sí, pero vean que desde la perspectiva del amor, si yo puedo dar el diezmo, listo, y no oro por los misioneros, por ejemplo. Me desentiendo, ya di el número y listo. No es el punto. Así, conclusión, ofrendar en amor para la obra del Evangelio y para el necesitado es una expresión concreta de un corazón libre de la codicia
que segunda de Pedro 1:3 denuncia. Por eso lo enlacé. Porque el peligro del falso creyente es la codicia en ese contexto. Por eso enlazo con lo del diezmo.